16. Vamos a seguir. Yo creo, la semana que viene tal vez terminamos. Y luego acuérdense, vamos a tener una serie de la familia. Yo creo unos 5 semanas de la familia. Tenemos tiempo que no hemos estudiado eso. So vamos a regresar a mirar eso. 1 Corintios capítulo 16. Voy a leer versículos 5 hasta 12. Esto es la palabra del Señor. Dice: iré a vosotros cuando haya pasado por Macedonia, pues por Macedonia tengo que pasar. Y podrá ser que me quede con vosotros, o aún pase el invierno, para que vosotros me encamináis a donde haya de ir. Porque no quiero veros ahora de paso, pues espero estar con vosotros algún tiempo, si el Señor lo permite. Pero estaré en Éfeso hasta Pentecostés, porque se me ha abierto puerta grande y eficaz, y muchos son los adversarios. Y si llega Timoteo, mirar que esté con vosotros con tranquilidad, porque él hace la obra del Señor así como yo. Por tanto, nadie le tenga en poco, sino encaminadle en paz, para que venga a mí, porque le espero con los hermanos. Acerca del hermano Apolos, mucho le rogué que fuese a vosotros con los hermanos, mas de ninguna manera tuvo voluntad de ir para ahora, pero irá cuando tenga oportunidad. Leemos. Padre, gracias te damos, Señor, por tu palabra. Háblanos por medio de ella. Edifícanos, Señor, por medio de ella, y ayúdanos a adorarte, Señor, por medio de tu palabra. Gracias te damos por la palabra encarnado, Cristo Jesús, que vino, Señor, para exponer todo lo que es de ti. Como dice, nadie jamás ha visto a Dios sino el unigénito que vino del Padre, y Él lo dio a conocer. Y a ti, Señor, te conocemos por el exégesis de Cristo Jesús, por su vida. Como Él dice, si me han visto a mí, han visto al Padre. Gracias te damos, Señor, y pedimos ahora tu guianza en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Este sermón de hoy lo titulamos Abundando en la obra del Señor. Igual como la semana pasada era el mismo título, 1 y 2. Y vimos la semana pasada que la obra del Señor es lo que nosotros como creyentes, como siervos, como administradores, como hijos de Dios, debemos estar haciendo hasta que Él regresa, hasta la venida de nuestro Señor. Así como vimos la vez pasada en la parábola de los talentos, que desde el Señor Jesucristo ascendió al cielo y hasta su regreso debemos estar usando a lo máximo, abundando, ¿qué? Todas las oportunidades espirituales, los privilegios, usando los dones, los talentos, las habilidades, los recursos materiales y las responsabilidades en el ministerio y todas las demás bendiciones que Él nos ha dejado administrar, mientras que Él se fue, porque un día, ¿qué pasa? Él regresa. Un día Él nos va a llamar a dar cuentas por lo que hacemos con tanto lo que Él nos ha dado. Mira lo que dice en Marcos, el Evangelio según San Marcos, capítulo 13. En Marcos, capítulo 13, versículo 32, dice: pero de aquel día y de la hora, nadie sabe. Está hablando de su venida. Ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Dice: mirar, velar y orar, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Es como el hombre que yéndose lejos, dejó su casa y dio autoridad a sus siervos, y cada uno su obra. Y al portero
mandó que velase. Velar pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa. Si al anochecer, o a la mediodía, a medianoche, o en cuanto el gallo canta el gallo, o a la mañana. Para que cuando venga de repente, los halle durmiendo. Y lo que vosotros digo a todos, ¿qué? Lo digo. Lo que vosotros digo, lo digo a todos, ¿qué? Velar. 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 Dice, estar listos, despiertos en la obra y autoridad que el Señor nos ha dado. Como dice en Apocalipsis 22:12, Él dice, he aquí, yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar cada uno según qué, según sea su obra. El Señor nos ha dado una tarea, una obra, unos dones, responsabilidades, nos ha dado talentos, habilidades, privilegios. Y Él espera que nosotros lo administramos en la obra. Como vimos en capítulo 15 de 1 Corintios, versículo 58, el desafío. Así que, hermanos míos, estar firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre. Esa palabra creciendo es abundando. Abundando es como casi todos los otros Biblias lo interpretan o lo traducen. Creciendo es trabajando hasta agotamiento, hasta exhaustion. Creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Eso es el desafío para la iglesia. Y la obra del Señor que tiene que ver todo el evangelio, eso es la obra del Señor. Todo lo que es el evangelio es nuestro trabajo, es la obra del Señor. Como vemos en Mateo 28, el evangelio, y todos ya conocen esto de memoria. Por tanto, ir a ser discípulos, evangelizar, a ser discípulos. Versículo 20, enseñándolos, discipulándolos. Hacemos discípulos. Un discípulo es un creyente aprendiz, un aprendiz creyente, y hay discípulos verdaderos. Mateithos es el discípulo, y es un aprendiz, pero es un creyente verdadero. Predicamos esperando que Dios hace la obra de salvación en la persona, y luego los enseñamos. Todos nosotros estamos aprendiendo cada día más y más acerca del Señor para la obra del Señor. La obra del Señor incluye todo lo que es de evangelizar, enseñar, discipular, es predicar a Cristo y el crucificado. Todo lo del Dios encarnado, lo que Él hizo por nosotros. Todo lo que Él hizo por nosotros. Como dice, que Él murió por nosotros, por nuestros pecados conforme las Escrituras. Fue sepultado y resucitó al tercer día conforme las Escrituras. Dice Pablo a los de Corintio que eso ellos recibieron, y eso ellos permanecen en eso, en el evangelio. Y Pablo los desafía de siempre estar abundando en la obra del Señor. Siempre. Ese siempre dice que nuestras vidas deben estar llenos de la obra del Señor. Y aquí en capítulo 16 Pablo da ejemplos muy prácticos en lo que es abundando
en la obra del Señor. Es que capítulo 16 de 1 Corintios es un capítulo muy práctico para su iglesia. Y Pablo comienza con los primeros 4 versículos en cómo estar abundando en la obra del Señor con la administración de nuestro dinero para el avance del evangelio. Y él no dice esto es una sugerencia. Él dice, haz esto. Él dice, hacer vosotros también la manera que ordené a las iglesias de Galacia. Esto es lo que uno hace que está en la obra del Señor en cuanto a la administración, mayordomía de su dinero. Cada primer día de la semana nosotros vimos todo eso. Por 4 semanas estudiamos eso. Lo vimos y es un ejemplo muy práctico que cada creyente debe considerar en su servicio al Señor. En su servicio al Señor. En cómo uno da. En cómo uno comparte lo que Dios te ha dado. Luego, comenzando en versículo 5 y hasta versículo 12, podemos ver ciertas características o principios como Pablo y unos de sus colaboradores llevan su obra en el Señor. Y como dije el mes pasado, mirando esto, uno lo lee y dice, wow, nomás está dando sus planes y cómo él va a hacer. Pero aquí hay mucha enseñanza para nosotros en la obra del Señor. Por eso dice, abundando en la obra del Señor, versículo 58 de 15. Y luego en versículo 10 dice, él hace la obra del Señor como yo, Timoteo. Está hablando de la obra del Señor aquí en estos versículos. Y la vez pasada vimos en versículos 5 a 7 3 características que es abundando en la obra del Señor. Pues le iré a vosotros cuando haya pasado por Macedonia, pues por Macedonia tengo que pasar, y podrá ser que me queda con vosotros aún pase el invierno, para que vosotros me encamináis a donde haya de ir, porque no quiero veros ahora solamente de paso, pues espero estar con vosotros algún tiempo, si el Señor lo permite. En esos 3 versículos vimos 3 características. Vimos la vez pasada que Pablo hacía planes en la obra del Señor. Él dice, iré a vosotros, podrá ser que me quede para que me encamináis, no quiero veros solo de paso. So, él aquí está haciendo planes en la obra del Señor. Uno que está en la obra del Señor planea, hace planes. Y vimos eso el mes pasado. Nosotros planeamos para nuestra vida, cómo vamos a crear nuestros hijos, planeamos las vacaciones que vamos a comprar y esto, cómo vamos a ahorrar para comprar nuestra casa. Muchos planes. Pablo aquí está mostrando que él hacía planes y su enfoque, su mente, era la obra del Señor. La obra del Señor. Uno que está en la obra del Señor hace planes. Y como dije, vimos eso la vez pasada. Primer principio o característica. También vimos que los planes también tienen que ser flexibles. Flexibles. Vimos que los planes que él habla aquí, que primeramente iba a ir a Macedonia y luego a Corinto, vimos que esos planes eran diferentes de lo que él menciona en 2 Corintios capítulo 1. 2 Corintios capítulo 1, cuando está reflejando los planes que tenía, él decía, yo voy primeramente a Macedonia. No, voy primeramente a Corinto, un poquito tiempo voy a quedar, luego voy a Macedonia y luego voy a regresar a Corinto. Pero así no fue. Algo pasó, y lo vimos la vez pasada, para hacerle cambiar sus planes. Él era flexible. Y dice aquí, podrá ser. Tal vez. Muestra aquí Pablo hacía planes, pero también era flexible. ¿Por qué? Sabemos que él encomendaba todos sus planes al Señor. Al Señor. Vimos que todos los planes que Pablo hace, todos los planes en el ministerio de nosotros también los hacemos siempre sujetándolos a la voluntad del soberano Dios.
del soberano Señor. Al fin del versículo 7 vimos que dice, si el Señor lo permite. Si el Señor lo permite. Esos son tres principios que vimos la vez pasada. Uno en el ministerio, abundando en la obra del Señor. Hace planes, es flexible y siempre está sujeto a lo que es la voluntad de Dios en su vida. Vimos dos de las cosas que más se habla en la vida cristiana que vimos la vez pasada. Uno es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios. Y la segunda es haciendo decisiones. Dimos, ¿por qué? Porque el creyente quiere hacer todas sus decisiones basado en lo que es la voluntad de Dios para su vida. Y la voluntad de Dios en la obra de Dios es diferente para cada uno. Porque cada uno de nosotros somos diferentes, tenemos dones. Lo estudiamos cuando estudiamos capítulo 12 a 14 de 1 Corintios. Vimos que cada uno de nosotros tenemos diferentes dones. Unos tienen 2 o 3, otros tienen un montón de dones. Los dones no son mejores unos que otros, vimos eso también. No hay unos que están más grandes que otros, no. Trabajamos en equipo y entendemos que cada uno tiene diferentes dones y los planes que nosotros vamos a hacer y lo que Dios tiene para cada uno de nosotros es diferente. Pero es abundando en la obra del Señor. Y Pablo era uno que abundaba en la obra del Señor. Y él tenía visión para el futuro, para avanzar el evangelio. Él tenía propósito y él caminaba. Pablo hacía planes, era flexible, encomendaba todo a la voluntad de Dios. Y en versículo 8 vemos otra característica. Versículo 8 dice, pero estaré en Éfeso hasta Pentecostés. Hasta Pentecostés. Esto es que su obra toma tiempo. Toma tiempo. No solamente superficial, de pasada. Tome tiempo. Y uno dice, ¿cómo sacas eso de este versículo? ¿Cómo sacas todo toma tiempo con que él estará en Éfeso hasta Pentecostés? Es porque en su pensamiento de Pablo, en su plan, en su mente, con quedar aquí hasta Pentecostés estaba calculando cuánto tiempo podía estar en Macedonia y cuánto tiempo podía estar en Acaya o en Corinto. En Macedonia entendemos que las iglesias son Filipos, Tesalónica, Berea, son las iglesias en Macedonia. Cuando él está ahí, cuando él dice Macedonia, está hablando ahí. Y vimos que en Tesalónica fueron corriendo hasta Atenas cuando los corrieron de ahí. Pero es interesante que dice hasta Pentecostés. Porque la iglesia de Corinto y la iglesia de Éfeso, él está escribiendo a Corinto, él está en Éfeso, son gentiles, iglesias gentiles. Y menciona Pentecostés. Pero cuando dice Pentecostés, él está usando esa frase o ese nombre o esa fiesta solamente para dar una referencia del tiempo. No es que las iglesias guardaban la fiesta, pero habla de cuándo en el año piensa salir de Éfeso. Estaba dando más o menos este tiempo. Voy a salir. La fiesta de Pentecostés son los 50 días después de la Pascua. Todas las 50 días. Los 50 días, los que son de la fiesta, son todos los 50 días, pero de lo que Pablo habla es el mero día de Pentecostés. El día 50 de las fiestas. Y tal vez hace referencia o usa esa referencia porque también es el día que nació la iglesia. Y todos sabían eso, pero no dice. Pero él sí dice, me voy a quedar en Éfeso hasta ese día.
Cuando es como el fin de mayo o los principios de junio. So, llegando a Macedonia, quiere quedarse ahí de junio hasta unos 4 y 5 meses, a 5 meses. Junio, julio, julio, agosto, septiembre, octubre. Tal vez 5 meses, 4 o 5 meses. ¿Por qué quiere quedarse el invierno en Corinto? Dice otros 4 meses en Corinto. Como vimos la vez pasada, en el invierno no viajan. El invierno es muy peligroso por mar de viajar y también por tierra. ¿Y por qué, Pablo? ¿Por qué tanto tiempo en un lugar? Es que abundando en la obra del Señor toma tiempo. Toma tiempo. Acuérdate es de evangelizar y enseñar, a edificar a las iglesias. Cuando uno piensa de sus viajes misioneros, él pasó por Gálatas en todos sus viajes. 3 veces él pasó por las iglesias en Gálatas. ¿Por qué? Porque era necesario. Él sabía. Era de evangelizar y enseñar, edificar las iglesias. Y como vemos en muchas de sus cartas, el crecimiento en madurez de la iglesia siempre era preocupación para Pablo. Si miramos en 2 Corintios capítulo 11, aquí está hablando de todos los desafíos que él tenía, todos los peligros en el ministerio. 11:23 se dice, hablando de los falsos apóstoles que estaban en Corinto, dice, son ministros de Cristo, como si estuviera loco hablo. La cosa es que él está jactando. Él usualmente no jacta, pero él dice, si tengo que hacerlo para defenderme, lo voy a hacer. Él está diciendo, yo más, si ustedes son ministros, yo más, en trabajos más abundantes, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos, 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces ha sido azotado con vara. En una vez aperreado. 3 veces ha padecido naufragio. Una noche y un día ha estado como naufrago en alta mar. En caminos muchas veces en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros de la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y en fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, y muchos ayunos, en desnudez, y además de todas estas cosas, además de otras cosas, lo que sobre mí me agolpa cada día. Estas cosas le pasan y pasan, pero algo le agolpa cada día. Dice, es la preocupación por todas las iglesias. La preocupación de todas las iglesias. Eso era su preocupación. Su preocupación. Toma tiempo en cada iglesia. En Gálatas 4:19, él dice, este es Gálatas capítulo 4, versículo 19, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Su preocupación. Así Pablo dice, voy a quedarme en Éfeso hasta Pentecostés. Y con eso va a cumplir 3 años en Éfeso. Calculando sus planes, tenía razón de quedar buen tiempo en Macedonia, buen tiempo en Corinto. ¿Por qué? Porque era necesario. Eso es lo que necesitaban.
me voy a quedar en Éfeso hasta Pentecostés, calculando su tiempo. Pero también hubo otra razón por la cual él iba a quedar en Pentecostés, en Éfeso hasta Pentecostés. Dice, me voy a quedar en Éfeso a Pentecostés, y luego dice, el versículo 9, porque me ha abierto puerta grande y eficaz, y muchos son los adversarios. Wow. Aquí explica el por qué. Voy a quedar calculando el tiempo, y también dice, en sus planes Pablo quería quedarse más tiempo en Éfeso por dos razones. Dos buenas razones. Uno dice, pues es una buena razón y una mala razón. Otros dicen, es una buena razón de quedarte, o otra buena razón de irte. Pero son dos buenas razones. Dos buenas razones, yo creo, de quedarse. La primera es que se ha abierto puerta grande y eficaz. Pablo en otras ocasiones ha usado esta frase o esta palabra de puerta abierta. En 2 Corintios, y van unas páginas a versículo 2, 2 Corintios capítulo 2, versículo 12. Cuando llegué a Troas para predicar el evangelio de Cristo, aunque me abrió puerta en el Señor. Esa palabra aunque es mejor interpretado y. Cuando llegué a Troas a predicar el evangelio de Cristo, y se me abrió puerta en el Señor. En el Señor. También en Colosenses capítulo 3, versículo 4, dice, cuando Cristo, 3, porque habéis muerto y vuestra vida está, 3, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por lo cual también soy preso. Que abra puerta. Usa esta palabra de puerta abierta, una puerta, y siempre hablando de para el evangelio. Ya hay mucho tiempo, y como Dios, día y noche, con lágrimas, enseñando. Como leo Uri en versículo 20, en capítulo 20 de Hechos. Día y noche con lágrimas. Enseñaba. Primero en la sinagoga, fue echado fuera en la escuela de Tirano. Y él enseñaba en casas en noche, en día, y con clases, y a uno y uno. Siempre. Pero aquí, cuando él ya está listo para salir, ha abierto una puerta que es grande y eficaz. Una oportunidad. Hay una oportunidad que Dios me está dando, y así voy a quedarme. Voy a aprovecharlo. Hay oportunidad, hay puerta abierta. Y uno pregunta, ¿hay puerta abierta en mi ministerio, en nuestro ministerio? Porque es nuestro ministerio. O en la iglesia, para servir. Y te digo, según tus dones. Cada uno tiene diferentes dones. ¿Hay oportunidad de servir con los niños? ¿Hay oportunidad en el sonido? Yo sé que hay oportunidad de hacer una puerta abierta. Y uno dice, pero eso no es el evangelio. Sí es. Sí es. Edificar los santos para la obra del ministerio. Es eso también. Todo lo que ocurre aquí es para el avance estamos en la obra del Señor ahora en este tiempo contemporáneo en que nosotros estamos. En el evangelismo hay puerta abierta. En la security afuera, en la enseñanza, enseñando. Pablo dice, se me ha abierto
puerta grande y eficaz. Solo tiene que pensarlo. A estar atento a la voz de Dios donde Él quiere que tú sirves. Pablo dice oportunidad grande. Y algo que sería efectivo en la obra del Señor. Algo que es grande y algo que sea efectivo. Dice Pablo, estoy haciendo mi plan. Y es que darme buen tiempo en las iglesias. Mi plan es llegar, está escribiendo a Corinto, es a llegarme y quedarme buen tiempo con ustedes. Todo el invierno, si Dios lo permite. Y con esos planes, pero con esos planes voy a quedarme en Éfeso. Por dos razones. Primera razón es porque Dios me ha dado abierto una puerta para el evangelio grande y eficaz. Y el segundo es, hay muchos adversarios. Y para muchos no parece una buena razón la quedar ahí. Pero Pablo entiende que cuando hay grandes y eficaces oportunidades del evangelio, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Se levantan enemigos. Y nuestro enemigo principal no lo va a ignorar. Si hay oportunidad para el evangelio, oportunidad que Dios abre y es grande y es eficaz, ¿tú crees que el enemigo lo va a ignorar? No. Y eran muchos enemigos. Leyendo el libro de los Hechos en capítulo 19, muchos adversarios. Va a haber persecución. Muchos ven oposición como buena razón que para parar la obra. O no. Muchos vienen contra nosotros. O para salir de ahí. Pero Pablo aquí lo ve como una buena razón de quedarse, enfrentar los adversarios. Y eran muchos. Por eso Pablo decía cuando él ya se iba, cuando él llegó con los militó con los ancianos de Éfeso, él ya iba con el dinero a Jerusalén, con la obra que ellos recogieron. Y cuando los llamó, él lloró con lágrimas porque él sabía que entre ellos, que muchos van a venir por fuera como adversarios contra la iglesia. Y él no solamente dijo eso, él dijo por dentro lobos rapaces se van a levantar para dañar la obra. Por eso cuidar de sí mismo y todo el rebaño que Dios os ha hecho obispos. Un obispo proteja la grey de Dios. Pero él lloraba porque él sabía a su partida. Porque hay muchos que no van a pelear como él contra los adversarios. Simplemente porque hay oposición, no quiere decir que Dios no hay oportunidad para salvación, que Dios no puede obrar para salvación, simplemente porque hay oposición. Es que en la obra, en el evangelio, los adversarios se van a levantar. Y a veces se levantan que Dios lo usa para nuestra edificación. Para que nosotros nos metemos en oración y en su palabra. Para hacer qué es lo que debo hacer en esta ocasión. O dónde es que Dios quiere que yo, ¿qué hago? Y eso nos ayuda a confiar más en el Señor y su poder. En nuestras debilidades el poder de Dios se perfecciona. Cuando yo soy débil, Él es poderoso porque me inclino al poder de Él. Solo que vemos aquí en versículo 9 es realmente como Pablo vivía su vida. Oportunidades, adversarios. Oportunidades, adversarios. En toda su vida, en la obra del Señor, eso es lo que hacía. Mirando oportunidad, mirando una puerta por el evangelio y donde no ha sido predicado. ¿Tú crees que no hay adversario? Hay. Con todos los adversarios, él iba. Mira Romanos capítulo 15. En Romanos capítulo 15, versículo 20. Haciendo planes otra vez.
Y de esa manera me esforcé a predicar el evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno, sino como está escrito: aquellos a quienes nunca fue anunciado acerca de él verán, y los que nunca han oído entenderán. Por esta causa me he visto impedido muchas veces ir a vosotros, pero ahora, no teniendo más campo en estas regiones, está en Corinto, y deseando desde muchos años ir a vosotros, cuando vaya a España, iré a vosotros, porque espero veros al pasar y ser encaminado allá por vosotros, una vez que haya gozado con vosotros. Y si hay planes, quería ir donde Cristo no ha sido predicado, para no trabajar en tierra ajeno, para no robar ovejas de esta iglesia, traerlos para acá. No, es a predicar donde nunca ha sido predicado. Eso es nuestra obra. No a evangelizar creyentes. ¿Qué es eso? En la palabra de Dios nunca dice vayas y evangelizas a esos creyentes que están en esa iglesia, jamás. Nosotros somos llamados a predicar donde Cristo no ha sido predicado, a ganar almas. Eso era Pablo. Acuerdan, lo iban a encaminar, eso es proveer comida y dinero. Eso era Pablo, pero no era solamente Pablo. Eso debe ser ¿quién? Todo creyente. Eso es nuestro llamado, nuestra comisión en la obra del Señor. El desafío es para la iglesia que da Pablo. Cuando Pablo escribió esta carta, estaba anticipando un tipo de persecución en Éfeso. Y podemos leer en Hechos 19, comenzando en el versículo 23 hasta el fin de ese capítulo, que vino. Y toda la ciudad contra Pablo y sus compañeros. Lo llevaron al estadio. A él no, pero a ellos. Pero Pablo lo anticipaba. Estaba listo cuando ocurrió. Qué tremendo es esto. Me voy a quedar en Éfeso, porque Dios ha dado una gran oportunidad para el evangelio eficaz. Y hay muchos adversarios. Tengo que quedarme. Abundando en la obra del Señor, Pablo hacía planes. Pablo era flexible. Pablo encomendaba todos sus planes al Señor Jesucristo. Y Pablo tomaba el tiempo necesario. Eso es importante, hermanos. Cuando vamos a visitar a alguien, no es de correr, tenemos que tomar el tiempo para la edificación nuestra y para la edificación de nuestros hermanos. Toma el tiempo necesario. Y también, otro principio, otra característica, Pablo sabía que era un equipo. Era un equipo. La obra se hace en equipo, por eso es una iglesia. Pablo trabajaba en equipo. Leemos versículos 10 a 12. Aquí dice: y si a Timoteo, mirar que esté con vosotros con tranquilidad, porque él hace la obra del Señor, así como yo. Por tanto, nadie le tenga en poco, sino encaminarle en paz, para que venga a mí, porque le espero con los hermanos. Acerca de Apolos, mucho le rogué que fuese a vosotros con los hermanos, mas ninguna manera tuvo voluntad de ir por ahora, pero irá cuando tenga oportunidad. Aquí muestra que Pablo trabajaba en equipo. Aún pone Timoteo al mismo nivel que él. Dice que Timoteo hace la obra del Señor como yo, como él. Están en el mismo nivel. Claro, podemos ver que Pablo era el líder, pero en su corazón él consideraba
todos sus colaboradores en la obra. Nadie más, nadie menos, todos trabajando. El Señor es el único héroe. El Señor es el único cabeza. Pablo se emocionaba en la idea de trabajar en equipo, en la obra del Señor. Es interesante, en Romanos 16, él menciona 24 personas que trabajaban con él. Un equipo. Pablo nunca, si lo lee, nunca trabajaba solo. Muchos dicen, pero en Atenas él estaba solo. Aún en Atenas, él estaba esperando a Silas y Timoteo. Él solamente llegó ahí y está esperando su equipo. Siempre era Pablo y esta persona, Pablo y esta persona. Imagínate, cuando fueron a Macedonia por primera vez, vimos en Hechos 16, que él caminaba al sur, el Espíritu Santo no le dejó ir, al norte, a Betania, no le dejó ir, seguían al oeste, llegaron a Troas, miraron cruzar el mar Egeo, y ahí estaba uno de Macedonia que estaba allá. Hey, ven a Macedonia. Llegaron con Lidia, una temerosa de Dios. No era creyente todavía, orando con las mujeres. ¿Quién estaba con Pablo? Pablo, Timoteo, Silas y Lucas. Imagínate este equipo evangelístico. Qué tremendo. Timoteo acaba de sacarlo de su ciudad. Listra es de donde es Timoteo. Ahí es donde apedrearon a Pablo, le echaron fuera de la ciudad en su primer viaje misionero a muerte. Imagínate esto. Y el segundo viaje misionero, él llega a la misma ciudad donde lo apedrearon, lo querían matar, y dice a la mamá de Timoteo, voy a llevar a él conmigo. ¿What? Su hijo. Pero él ya fue enseñado las sagradas escrituras por su abuela y por su mamá. Dios lo estaba llamando. Qué tremendo equipo. Pablo, Timoteo, Silas y Lucas llegando a Filipos. Y nosotros como iglesia, hermanos, somos equipo. Este es un equipo. Yo doy gracias a Dios que ustedes están en este equipo, que yo puedo ser parte del equipo que Él hizo aquí. Aquí se perfeccionan los santos, dice Efesios 4:11. ¿Para qué? Para la obra del ministerio. Y cada uno se ayuda mutuamente según la obra propia de cada miembro. Trabajamos como en equipo. En equipo. Dios trae las personas perfectas. Dios es la cabeza aquí. Ustedes no están aquí por casualidad. Ustedes están aquí porque Dios quiere que abundan en la obra del Señor. Y les ha dado dones espirituales. El momento que naciste de nuevo, recibiste el Espíritu Santo, recibiste dones espirituales que Dios le ha dado para la obra del ministerio. Recibiste la sabiduría de Cristo, dice 1 Corintios 1. Hermanos, nosotros trabajamos en equipo. Y este es un gran equipo. Y doy gracias a Dios porque hay personas que están escuchando el Evangelio por medio de nosotros. Él trabajaba, y mira lo que dice de Timoteo. Y si llega Timoteo, mirar que esté con vosotros con tranquilidad. O podemos decir que esté con vosotros sin temor. Uno dice, y esa palabra puede decir sin temor. ¿Qué dice en inglés? Deja ver. That they may be with you without fear. Que Timoteo puede llegar a vosotros y que él no tenga miedo cuando llega. Y dice, ahora, ¿por qué dice que asegura que esté con ellos sin temor? ¿Por qué tendría temor, Timoteo? Es que hay una buena posibilidad, yo creo que así pensaba Pablo,
que los que en la iglesia de Corintios que se oponían a Pablo, acuérdate que la iglesia era muy dividida. Yo soy Apolos, yo soy de Pablo, yo soy de Cefas, yo soy de Cristo. Pero los que se oponían a Pablo, como Timoteo era compañero cercano de Pablo, que iban a tratar a Timoteo mal por su asociación con Pablo. No lo dice, pero tal vez. Parece que eso era su temor. Y sabemos que Timoteo siempre era poco temeroso, poco tímido. En 1 de Timoteo, si quieren ir conmigo, 1 de Timoteo capítulo 4, versículo 12, ¿qué dice? En 1 de Timoteo 4:12, en ninguno tenga en poco que, a Timoteo, tu juventud. Si no sea ejemplo a los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Tal vez tenía ese complejo. Timoteo, soy muy joven. Cuando está escribiendo 1 de Corintios aquí, hablando de Timoteo, Timoteo tiene como 30 años. Era un joven. Eso dice que que ninguno tenga en poco tu juventud. Algo le inspiró, pues Dios, el Espíritu Santo, para escribir eso. Mira el 2 Timoteo, capítulo 1, versículo 8. Por tanto, no te avergüenzas de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa en las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Timoteo, no te avergüenzas. Quita ese temor. Capítulo 2 de 2 Timoteo, versículo 1. Tú pues, hijo mío, que esfuércete. Esfuércete, Timoteo. Hay varias escrituras textos donde Pablo anima a Timoteo que sea fuerte. Le anima a ser audaz en el ministerio. Pablo era muy fuerte, muy directo, pero Timoteo no era tanto. Él dice, ciega Timoteo, mirad que esté con vosotros con tranquilidad, sin temor. Y si se acuerdan, como dije, la iglesia se inclinaba a ser dividida. Unos de Pablo, unos de Apolos, unos de Cefas. Eran esos que tenían sus favoritos. Hubo esas divisiones en la iglesia. Y ahí llega Timoteo. Y así Pablo dice eso, que con tranquilidad que está ahí. Trátalo bien, es lo que está diciendo. Trátalo bien. Porque él hace la obra del Señor así como yo. Él es obrero, está en el equipo. Versículo 11 dice, por tanto, nadie le tenga en poco. Nadie le rechaza lo que está diciendo, sino encaminarle en paz. Encaminarle, recuérdate, eso quiere decir que apóyalo con dinero, comida o lo que él necesita. ¿Por qué? Porque él va a venir a mí. Dice, para que venga a mí, porque le espero con los hermanos. Wow. El equipo. Espero con el equipo. Qué tremendo. También otro que estaba en el equipo, Apolos, versículo 12. Acerca de Apolos, mucho le rogué que fuese a vosotros con los hermanos, mas de ninguna manera tuvo voluntad de ir para ahora. Pero irá cuando tiene la oportunidad. Acuérdense, dice aquí acerca de Apolos. ¿Qué nos implica eso? Es que ellos estaban pidiendo por él. Acuérdate, él está contestando las preguntas de capítulo 7, la carta que ellos le enviaron a Pablo. Acerca de Apolos, ese es el sexto vez que él dice acerca de o en cuanto de. Pablo desde capítulo 7 refiere a la carta que les mandó a él. Y parece aquí que ellos estaban pidiendo, ¿por qué no nos mandas a Apolos? Apolos estaba con ellos con buen tiempo. Que estaban pidiendo que si Pablo podía enviar a Apolos. Y Pablo dice, mucho le rogué. Está en el equipo, pero mucho lo rogué.
Es que sí es parte de mi equipo, pero... Y Apolos sí escuchaba a Pablo. Pablo tenía el oído de Apolos. Mucho le rogué que fuese con los hermanos. ¿Cuáles hermanos? Con Timoteo y Erasto. Lo vemos en Hechos 19:22. Dice, mucho lo rogué que fuese a vosotros con los hermanos Timoteo y Erasto, mas de ninguna manera tuvo voluntad de ir para ahora. Dice, pero irá cuando tenga oportunidad. Algo que es interesante aquí, esto muestra que Pablo es sensible a cómo el Espíritu Santo guía a los que son de su equipo. Aunque Pablo y la iglesia quería que él vaya, porque él lo rogó, él no fue, porque él también tiene el Espíritu Santo. Y Pablo fue sensible. Pablo no lo forzó. Pablo no lo forzó ir. Le rogó. Hermanos, eso es equipo. Eran tan cercanos que Pablo estaba sensible a lo que Apolos pensaba y como Apolos, por alguna razón, no tenía voluntad de ir en ese entonces. Eso es equipo. Unidos en el Espíritu y no forzando unos a otros a hacer algo que no sienten hacer. Porque ellos también tienen el Espíritu Santo. Yo no voy a decir, ¿por qué no vas al evangelismo, man? Debes ir, tienes que ir. Tal vez Dios está trabajando en esa persona en otra manera. Tal vez está evangelizando a la gente en su trabajo, el vecino, uno no sabe. Pero uno tiene que ser sensible. Pero hermanos, eso es equipo. Equipo, no forzando los unos a los otros, juntos, tanto unidos de espíritu que nos entendemos. Wow, qué tremendos ejemplos. Características de abundando en la obra del Señor. Vimos en los ejemplos que Pablo aquí, abundando en el Señor, hace planes. Son planes flexibles. Encomienda todos sus planes al Señor Jesucristo. Toma su tiempo necesario y entiende que la obra del Señor es en equipo. Tal vez nuestro ministerio no va a ser exactamente como está aquí, pero nos ayuda a crecer y entender la obra en que hemos sido confiados por el Señor Jesucristo. Oremos, Padre. Qué bendición es, Señor, a mirar cómo vemos los ejemplos de Pablo y su equipo en obrar en la obra del Señor. Gracias te damos, Señor, que nos enseña que hay que tomar tiempo con los hermanos. Que los planes que nosotros hacemos podemos cambiarlos sin sentir mal, porque son flexibles, encomendando todos nuestros planes a ti, Señor. Y más te damos, Señor, gracias que somos un equipo. Y tu palabra dice, yo edifico mi iglesia. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Que tú nos protejas, tú nos guardas, tú nos enseñas, tú nos edificas. Y tú nos guías, Señor, en esta obra tan preciosa donde nos has puesto. Pedimos, Padre, que nos ayudas como iglesia a aprender de esto.
y siempre estar, Señor, atento a tu voz y caminando en obediencia a ella. Por todo lo que tú has hecho por nosotros, Señor, en la cruz de Calvario, que nosotros podemos, Señor, amarte, porque tú nos amaste primero. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a ponernos en pie por el último canto. Pueden tomar asiento. Pues doy gracias a Dios por el equipo que el Señor ha traído en este lugar. Que podemos siempre buscar su gloria en todo lo que hacemos, aquí y allá afuera, donde estamos proclamando el Evangelio de Cristo Jesús. Voy a orar para ser despedidos. No se olviden, si quieren una copia de los estatutos, declaración doctrinal, que es parte de eso, yo tengo copias. Y les voy a estar llamando esta semana para eso de la membresía. El próximo domingo vamos a tener la fecha para nuestra primera clase de membresía. Oremos. Padre, gracias te doy. Y te damos por la oportunidad de adorarte, por la oportunidad de acercarnos a ti, Señor, y recordar, Padre, todo lo que es la obra del Evangelio. Pedimos, Señor, que podamos adorarte en espíritu y en verdad. Señor, sabemos que tú conoces nuestro corazón, nuestra adoración, que sea aceptado por ti, Señor. Como dice Salmo 24, ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Quién estará en su lugar santo? Es el que manos limpios y corazón puro, porque tú lo has purificado, Señor. El que no ha lavado sus manos en cosas vanas y el que no ha jurado con engaño. Esos recibirán bendición de Dios. Gracias te damos, Señor, por permitirnos acercarnos a ti en adoración y corazón de gracias. Pedimos ahora, Señor, que nos ayudas en esta semana a hacer la obra del Señor. Y, Padre, aunque hay adversarios, siempre estar listos para dar razón por la esperanza que hay en nosotros, con respeto y con mansedumbre. Porque, Señor, queremos ser imitadores de ti. Le pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ya estamos despedidos.